Ayer, como todos sabéis, pues tuve un debate con un ateo, es un ateo, pero es un seguidor fanático de los falsos rabinos judíos. Falsos rabinos como, por ejemplo, lo era Maimónides, que fue un rabino, un falso rabino. Él rechazaba a Jesús, en realidad no creía en la Biblia, pues es un rabino muy famoso, vivió hace bastantes siglos aquí en España, creo que era de Córdoba, vivió ahí, y él es pues un seguidor de estos falsos rabinos. Y de lo que estuvimos debatiendo ayer, no solamente con él, sino bueno, luego entró también el falso pastor Ricardo Morales, que incluso le daba la razón a este ateo judaizante. Pues fue el asunto de los cuerpos resucitados. Estos dos pollos, tanto el Enrique el maimoneo, como yo le llamo, seguidor de Maimónides, de este falso rabino judío, como Ricardo, ellos niegan que Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Lo niegan. O sea, en realidad no creen en la Biblia, porque Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Palpadme, tocadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí lo dijo, lo podéis leer. Evangelio de Juan, capítulo 24. Es decir, que encima están insultando a Cristo, a Jesús, llamándole embustero. O sea, son blasfemos, blasfeman contra Cristo y le llaman mentiroso, ¿no? Porque Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y hueso. Y ustedes dicen que no, que eso es mentira. O sea, este pollo, el Ricardo, es un falso pastor, es un apóstata de la fe, y el otro pues sencillamente no cree en la Biblia ni la entiende. Él solamente cree en las herejías, en las mentiras que enseñaban y siguen enseñando estos falsos rabinos judíos que niegan que el Dios Padre pues tenga un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso celestial, un cuerpo glorioso, lo niegan. Niegan que Cristo resucitado tenga también un cuerpo glorioso de carne y hueso, y niegan también que los ángeles tengan cuerpos gloriosos físicos de carne y hueso. Lo niegan, tanto el uno como el otro, tanto el Enrique el maimoneo como el falso pastor Ricardo de Venezuela. Y aquí voy a explicar algo muy importante. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero quiero que pongáis mucha atención a este audio, a este mensaje. Jesús, ya sabéis que resucitó al tercer día y dijo que su cuerpo resucitado era de carne y hueso, lo dice bien claro. Un espíritu, dijo Jesús, y este versículo siempre lo citan estos falsos pastores y mamarrachos como el falso pastor Ricardo. Jesús dijo que él no era un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pero claro, en otros pasajes de la Biblia se dice que Cristo resucitado se le llama espíritu. Dios el Padre es espíritu, es un espíritu. Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Le llamó el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15:45. A los ángeles, en el primer capítulo de la epístola a los Hebreos, también se les llama espíritus. El que hace a sus espíritus, a sus ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Fijaos, el que hace a sus ángeles espíritus. Pero Jesús, en Lucas 24, dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y es aquí donde se basan este falso pastor y otros, y este pobre idiota, este ateo llamado Enrique, el Maimónido, ahí donde se basan para decir que los seres celestiales, como el Dios Padre, como Cristo, como los ángeles, son incorpóreos. No tienen un cuerpo físico, no se les puede ver, son inmateriales, invisibles. Se basan en esas palabras de Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero atención a lo que os voy a explicar, porque esta es la explicación única y verdadera que existe. ¿Qué significa la expresión bíblica cuando, por ejemplo, se dice que Dios, lo dijo Jesús, Juan capítulo 4, porque Dios es espíritu?
O a Jesús, cuando en 1 Corintios 15:45 Pablo le llamó espíritu vivificante. Y a los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Por qué la Biblia llama al Dios Padre, a Cristo y a los ángeles espíritus? Y resulta que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Sabes qué pasa? Los seres celestiales no tienen un cuerpo físico de carne y huesos celestial. Pues voy a dar la explicación bien sencilla. Mirad. Cuando la Biblia dice que Dios, Cristo y los ángeles son espíritus, significa que son seres celestiales, que tienen un cuerpo espiritual, guiado y llenado por el Espíritu de Dios. Son seres divinos, celestiales. Eso es lo que significa espíritus. Pero resulta, atención a lo que os voy a decir ahora, que la palabra espíritu tiene otro significado. Y significa viento. Viento. La palabra griega que se utiliza es neuma. Neuma, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 24, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ahí la palabra espíritu ha sido traducida de la palabra griega neuma. Cuando Jesús dijo que Dios, el Padre Celestial, es espíritu, igual. La palabra griega que ahí aparece es neuma. Neuma, recordad esta palabra. Cuando en Hebreos capítulo 1 se dice que Dios, dice el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles de Dios son espíritus. También lo mismo, aparece la palabra griega neuma. Pero neuma, que es traducida por espíritu, se puede referir, o bien, repito, como he dicho antes, a seres divinos celestiales, que tienen un cuerpo glorioso celestial, o se puede referir a una energía, como por ejemplo el viento. También neuma se puede traducir por viento. El equivalente hebreo es ruach. Es lo mismo en hebreo ruach, en griego neuma, que significa viento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2, se dice: y el Espíritu de Dios o de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabra ruach es viento, es decir, el viento de Dios, esta energía de Dios, que es el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, fijaos bien, la palabra espíritu tiene dos significados. Se puede referir a un ser personal, divino, celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. O se puede referir al viento, a una energía. El viento es una energía eólica. Se puede traducir también por viento. Por ejemplo, cuando Jesús sopló a sus discípulos y les dijo, en el Evangelio de Juan ahí viene escrito, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El neuma que salió de su boca. De su boca salió energía, salió viento, aire. Sopló sobre ellos. Eso es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo. Es el viento de Cristo, la energía de Cristo. ¿De acuerdo? Por consiguiente, atención. Cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 24, palpadme, porque un espíritu, porque eso es lo que querían, los apóstoles vieron a Cristo resucitado y creyeron que estaban viendo una especie de fantasma, una energía, como el viento, algo incorpóreo, algo inmaterial. Eso es lo que creyeron al principio los apóstoles, cuando vieron a Jesús resucitado, que se apareció. Creo que vieron, pues eso, una especie de fantasma, algo incorpóreo, inmaterial. Entonces Jesús les dice: tocadme, palpadme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Primero, Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Ahí lo dijo Jesús literalmente. Aquellos que niegan esto, sencillamente están blasfemando, insultando a Jesús, llamándole embustero, como hace el falso pastor Ricardo Morales y el pobre idiota ateo, el maimoniano Enrique se llama.
Repito, estáis insultando, me refiero a estos dos pollos, estáis insultando, blasfemando contra Cristo, llamándole mentiroso, porque Cristo dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo? Porque, repito, la palabra que ha sido traducida por espíritu, esa palabra griega neuma, tiene dos significados. Y dependiendo del contexto donde aparece esa palabra espíritu, se ha de interpretar de una forma o de la otra. Repito, dependiendo del contexto bíblico, esa palabrita griega, neuma, espíritu, se ha de entender de una manera u otra, es decir, como el viento, una energía, el viento es inmaterial, es invisible, no es de carne y huesos el viento, porque el viento, todos saben lo que es el viento es de carne y huesos o no, no es de carne y huesos, es algo inmaterial, es una energía, es invisible. No es un cuerpo de carne y hueso. Por lo tanto, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, dependiendo del contexto, se ha de interpretar de una manera o de la otra. O bien como el viento, como una energía, o bien como un ser divino, como un ser celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Entonces, ¿de qué manera se ha de entender la palabra espíritu en Lucas capítulo 24? Cuando dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pues sencillamente se ha de entender como el viento, como una energía, y efectivamente, Cristo, después de resucitar, no tenía un cuerpo inmaterial e invisible, sino que era un cuerpo totalmente físico, de carne y huesos, pero celestial. Carne y hueso celestial, tal como enseña la Biblia. Que hay cuerpos celestiales, hay carnes celestiales, así como hay carnes terrenales. El cuerpo resucitado de Cristo es de carne y huesos, pero celestial, inmortal, incorruptible. Esto es lo que niega, por ejemplo, este falso pastor, este pobre idiota llamado, este apóstata Ricardo Morales. Lo niega. Digo que eso es mentira, lo que dijo Jesús, que el cuerpo resucitado, que los cuerpos resucitados no son de carne y hueso celestial. Entonces, repito, esto quiero dejarlo claro y que todos lo entendáis. Cuando Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, la palabra griega es neuma, la que aparece ahí, se estaba refiriendo al viento, a una energía incorpórea, inmaterial, invisible. Es a lo que se refería. Efectivamente, Cristo no tenía un cuerpo inmaterial e invisible, sino totalmente material, de carne y hueso. Ahí lo dijo. Por lo tanto, que quede claro, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, tenemos que ver el contexto donde se encuentra esa palabra, para saber interpretarla correctamente. ¿A qué se refiere? O bien a una energía, al viento, el viento, en hebreo ruach, o se refiere a un ser personal, a un Dios, a un ser personal, a una persona celestial, como es Cristo, como es el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Ahí está la clave. Esta es la verdadera explicación de por qué Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Porque se estaba refiriendo al viento, a algo inmaterial, invisible, a una energía. Es a lo que se refería Jesús. Y efectivamente, solo un subnormal, un idiota, podría decir que el viento, el ruaj, o sea, el neuma, que el neuma, el viento, tiene un cuerpo de carne y huesos. Claro que no. Es una energía, es el viento, como lo que sopló Jesús a sus apóstoles. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, le sopló aire, viento, neuma. Es el poder de Dios, el poder del Altísimo, este viento de Dios. El neuma, ¿lo veis? La palabra espíritu, ya con esto termino, repito, tiene dos significados, dos, no uno, sino dos. Y dependiendo del contexto bíblico donde se encuentre esa palabrita, se ha de interpretar, se ha de entender de una manera o de la otra. O bien como una energía,
como una energía impersonal, una energía, una fuerza, como el viento, o se ha de entender como una persona celestial, divina, que tiene un cuerpo espiritual, como son el Padre Celestial, el Mesías Jesús y los ángeles de Dios, que tienen todos ellos cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, gloriosos, de carne y huesos celestial. No es como una carne y hueso como la que tenemos nosotros aquí en la tierra, la cual es corruptible, claro que no. No es el mismo cuerpo corruptible que tenemos nosotros. Es otro tipo de carne y huesos, celestial, incorruptible, glorioso. Ese es el tipo de materia celestial que existe en los cielos, como es el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre. Tiene un cuerpo, por supuesto que sí. El cuerpo celestial que tiene Cristo o el cuerpo celestial que tienen los ángeles. Son seres visibles, materiales y no entidades inmateriales e invisibles como creen estos dos apóstatas, estos dos idiotas y herejes que son el falso pastor Ricardo Morales y el otro pobre tarado que es el ateo Enrique Maimónides, o Maimoneo como yo le llamo, porque es un seguidor fanático de ese falso rabino judío que vivió hace siglos, llamado Maimónides. Es en lo que cree, en lugar de creer en la Biblia, cree en las herejías, mentiras y doctrinas de demonios que enseñaba ese falso rabino judío. Pues esto es lo que quería aclarar sobre esas palabras de Jesús, de Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Cristo se estaba refiriendo al viento, al neuma, al viento, a una energía, a una fuerza que no tiene cuerpo, que no se la ve, que no se le puede palpar. Eso es el viento. Pero Cristo resucitado, por supuesto, lo dijo él mismo, que tenía un cuerpo de carne y huesos celestial. Esto es lo que quería aclarar. Por supuesto, estos dos audios van a estar publicados en la Escuela Bíblica y os recomiendo que también los sembréis por ahí y los publiquéis en otros sitios, estos audios, esta explicación que he dado, porque es extremadamente importante.